Recibimos, como siempre, con el cariño de siempre, al doctor Rafael Mena, presidente de Andeclip, que está por aquí. Anthony, debiste de avisarme antes, porque el tiempo hoy es bastante breve. Doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días a los dos. Gracias por invitarnos. Doctor, ¿Cómo que se llama esto? ¿Silla caliente? Esa silla caliente porque está roja. No, pero ¿qué va, doctor? Quiero que nos explique un poco la situación que está pasando con el tema de las ARS, que vuelve a ser noticia nuevamente y donde se supone que el ciudadano, como siempre, es la víctima, el usuario tiende a ser la víctima porque se habla de una serie de beneficios que no se le dan al ciudadano a través de estas aseguradoras. Fíjese, lo primero que yo quisiera decirle a la opinión pública para que ellos entiendan es que lo que hay que cambiar la ley. La ley hay que cambiarla. La 8701, que es la que creó el sistema de seguridad social. Y como ustedes se recuerdan, porque ustedes son comunicadores, lo que se vendió en esa ley y se hacía propaganda fundamentalmente fue hacia la salud, pero ustedes saben que no fue verdad. Que esa fue una ley que se creó fundamentalmente para el capital financiero. Sí, para los bancos. Así mismo es. Vamos a decir el capital financiero. El capital financiero que es el que esa ley, inclusive, es el que decide sobre esa ley, ordena, manda y hace todo lo que hay que hacer. Ese es el capital financiero. No fueron los médicos ni las clínicas los que decidieron eso. ¿Cuántos millones hay acumulados en estos momentos? 530.000 millones. ¿Y qué se va a hacer con esos cuartos? ¿Y quién lo tiene? Lo tienen los bancos, lo tienen los dueños del capital. Por eso le estoy diciendo que es una ley del capital financiero, fundamentalmente. Y ellos son los que deciden y ordenan lo que se le va a pagar al médico, cómo, cuándo y dónde se le va a pagar. Doctor, ¿y quién es que decide que a un paciente lo operen a sangre fría? Porque las ARS se niegan a cubrir la anestesia cuando a una gente... A mí me han hecho ya 2 procedimientos y yo he tenido que pagar las 2 veces la anestesia porque supuestamente la ARS no la cubre. Me han dicho en la clínica. No sé su caso particular, pero fíjese, en primer lugar, a nadie lo pueden operar a sangre fría. Eso fue cuando antes le daban inclusive un palo a la gente para operarlo. Le daban un palo para dormirlo. O sea, que esa es parte de inventar la anestesia. Depende de su contrato. Yo no sé el caso suyo particular, pero generalmente, si usted tiene una causa justificada, y eso es una de nuestras quejas, usted debe ser atendido adecuadamente. Inclusive, fíjese usted que nosotros tenemos problemas con la llamada glosa. Yo no sé si ustedes están familiarizados con ese vocabulario, porque realmente ha sido nuevo para la República Dominicana, aunque en Colombia sí es común esa palabra, el usarla, que me imagino que de allá fue que vino. Sí. A pesar de que esa ley, como se quiere ver, es decir que es una copia de la ley 100 colombiana, no es verdad. Esa ley es una copia de Pinochet. De la de Chile. De Pinochet. Que fue el único, que fue cuando se pudo implementar, porque cuando los neoliberales de Chicago se la llevaron a la tache, en Inglaterra dijeron, no, aquí no. Aquí no viene eso. Aquí no se puede hacer eso, porque la población no lo va a permitir. Sí. Pero Pinochet la instaló. Y de ahí que viene, y inclusive la de aquí es una copia del carbón de eso. Entonces, si usted tiene un solo plan, yo me imagino yo, porque no conozco el caso en detalle, un plan básico y esa aseguradora en un momento determinado dice que no, que a usted no hay que dar la anestesia, pues ciertamente usted tiene que cubrirla porque no está especificado en lo que ellos llaman el contrato, que también nosotros lo tenemos que hacer, que dicho sea de paso, es un contrato de adición. Un contrato de adición significa que tú lo coges o lo coges. Porque tú no puedes imponer nada, mira, estas son las reglas. Entonces, la firma o no tiene paciente. Y eso da como consecuencia la concentración del capital financiero al monopolio.
Pero doctor, ustedes deben de como impulsar un poco más o calentar un poco más la pista en ese sentido y llevar a las autoridades, al Congreso de la República, Pero, una propuesta para modificar esa ley, pero en por eso- Dios, pero en eso- la 87-01. En eso estamos. Y hemos tenido 80.000 fracasos con esa situación. Y insistimos. No, pues y yo soy la primera y- que apoyo a que eso. y vamos a insistir eso. Porque es que eso que yo le he dicho son, contestando la pregunta de él, son pinceladas. Porque si yo le digo que, por ejemplo, en ese bendito Consejo de la Seguridad Social, los médicos y la clínica, que somos los que tenemos conocimiento de los pacientes y sabemos manejar la situación, no estamos representados. No tenemos, ellos tienen veto, nosotros no tenemos ni voz ni voto. Entonces nosotros decimos que la modificación de la ley... Ustedes tienen que tener voto, pero ¿cómo es posible que una parte interesada de las más importantes no tenga voto? Porque te dijo la palabra clave. Ellos dicen de la parte interesada. Y nosotros decimos sí. Sí, porque claro como que somos los interesados, nosotros sabemos cómo se manejan las cosas. Por supuesto. Pero ahí mismo hay una pregunta. Y ellos no son Y interesados. ellos no son interesados. Ah, Pero venga acá. entonces, ellos son los más interesados que entonces, mueven los cuartos, el dinero. Entonces nosotros pedimos que en el cambio de esa ley, precisamente, aunque a usted quizás le resulte urticante, nosotros pensamos que lo único que debe tener el veto ahí es el gobierno. El gobierno de turno, Sí. no importa que sea. El gobierno de turno, porque es, en última instancia, el responsable de lo que ustedes decían hace un Debe instante. ser el árbitro, jugar como árbitro. Exactamente. Pero si, por ejemplo, yo represento a un sector y yo tengo veto, y hay una modificación a la ley o una resolución que me perjudique mis intereses, ¿qué usted cree que yo hago? ¿Cómo se hacen ahí? Se veta. Se veta. ¿Y tú sabes lo que significa vetar? No pasa. No pasa, Ahí se cayó así y no es. va para ningún lado. Sí. Entonces, por eso nosotros decimos que hay que modificarla, debemos participar todos los actores, nada más no un sector privilegiado, Sí. sino todos nosotros, y que la población vaya dándose cuenta de la situación para que exijan sus derechos. Claro, el PLD tiene que hacerlo como partido, como organización justamente, porque tiene un gran compromiso con esta sociedad. Ha dirigido el país por casi 20 años y el tema está que el caos que va a venir también luego con los fondos, por ejemplo, de pensiones también, eso es otro problema, porque eso va a ser un caos también. Ahora, lo de la ARS, ustedes han conversado con algunos legisladores, con algunos senadores, diputados, que se sientan comprometidos, que puedan impulsarla. Lo hemos hecho en varias oportunidades y le hemos llevado los proyectos, porque ustedes saben que en definitiva uno le lleva el proyecto y lo modifica. Sí, claro. O hacen lo que les conviene, o lo que ellos creen que deben hacer. Y lo hemos hecho en diferentes oportunidades y en diferentes ciclos, ¿qué se dice? Sí. Esa es la cuestión, y lo hemos hecho en diferentes ciclos. Ahora lo estamos volviendo a hacer de nuevo. Nosotros tenemos la esperanza ahora que, como hay 35 médicos en el hemiciclo de los diputados, nosotros tenemos la esperanza que ahora quizás se entienda y se oiga y entre en razón de la situación. Nosotros no apoyamos, que quede claro a la población, nosotros no apoyamos que los médicos no cobren los autorizados, que la clínica no cobren los autorizados, que le facturen de más a los médicos ni a la clínica, ni que, No es lo justo. ni que los médicos se propasen con las mujeres. Nosotros no apoyamos nada de eso. El que haga una cosa así tiene que ir preso o tiene que pagar las consecuencias, a lo mejor otra cosa, pero tiene que confrontar sus hechos. Nosotros no apoyamos nada de eso, que la población quede clara. ¿Cuál es la negociación que ustedes tienen ahora, las La ARS, propuesta. el gobierno? ¿Cuál es la negociación que tienen? Porque es que el secretario de Salud, yo no sé si usted, el ministro de Salud, uno dice secretario porque tiene 30 Sí, la años, tradición. sí, hizo una propuesta ayer que a mí me luce razonable, es decir, vámonos a sentar, vamos a ver todas las opiniones y vamos a modificar esa ley que inclusive tapa, no dije la palabra pasada, pero más o menos. Obsoleta. Obsoleta, algo de eso. Ojalá y sea así. Entonces nosotros obviamente que apoyamos eso, porque es que yo le dije esa parte nada más, pero por ejemplo, su misma ley es violada constantemente y ni siquiera es aplicada. Yo no sé si ustedes han podido, porque ustedes tienen muchos problemas encima, leer parte por lo menos de esa ley. Esa ley dice que cuando usted presenta una factura, a los 10 días hay que pagarle. A nosotros se nos paga a los 60 y a 90 días.
Wow. Entonces, imagínense, nosotros estamos Las subsidiando. aseguradoras, las ARS. Sí, ¿no? Sí, Sí. Entonces, sí. entonces y no hay no hay una autoridad que diga, no, pero tiene que hacer el otro, sino precisamente porque el Consejo no lo boicotea, todo ese tipo de cosas. Por eso nosotros decimos que tenemos que cambiarlo. Además de esa cuestión, comencé con la glosa y no terminé porque siempre hay muchas cosas que uno tiene que decir. Si, por ejemplo, una se presenta a las 3 de la mañana haciendo alegoría a lo que usted decía ahorita, que te ve los ojos, te ve y te dice, tú tienes tal cosa, y tú tienes un dolor de pecho o algo de eso, se te hace una serie de pruebas para ver si tú tienes algún problema cardíaco, si es pulmonar, lo que sea. Si te moriste, no hay problema. Pero si no, te dicen, mire, eso no había que hacerlo. Entonces, te glosan, aquí va a usar ese vocablo, y no te pagan nada de lo que se hizo, porque eso era innecesario. De por Dios. ¿Y entonces qué? El médico es el que determina todo lo que hay que hacerle a un Entonces, paciente, se supone. ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Pero las emergencias ustedes se la pagan. Depende, pero te glosan la emergencia también. Porque ustedes cargan las emergencias a las aseguradoras. Pero eso es fácil decirlo, porque existe lo que se llama la glosa dentro de la emergencia. Si tú vas a las Pero 4, es que hay que pagársela la emergencia. No, momentico, si tú vas a las 4 de la mañana, o a las 5 o a las 3 de la mañana a una institución y te pagan la emergencia, y el médico que está ahí prestando su servicio, te hace una serie de pruebas, y la aseguradora en ese momento, después que lo vio y que se le pusieron los medicamentos, decide que no había que hacérsela, sin estar ahí, o que no había que poner ese medicamento, no te lo pagan. ¿Y entonces? No, pero eso es una locura. Bueno, pues es que hay muchas, precisamente, por eso que le digo que tenemos que sentarnos, tenemos que ver todo ese tipo de cosas y analizarla realmente. Y cuando le decía que no se cumple en la ley de ellos mismos con relación a los pagos, no solamente es ahí. Usted ha oído decir que se ha ajustado a los médicos y a la clínica de acuerdo a la inflación acumulada del Banco Central, No, que para son dos nada. cosas diferentes. Para nada. Nunca se ha hecho. Pero los médicos lo ajustan, doctor. Precisamente porque nosotros no estamos de acuerdo. La ley habla de 500 pesos de diferencia y los médicos están cobrando 1000 y pico, 1000 y pico. Pero yo no, Claro. oiga, usted oyó lo que yo le dije. Sí, ¿verdad? sí, sí. Usted entendió que yo le dije que yo no estaba de acuerdo. Sí. Y que hay que, Aquí los médicos son víctimas también de este proceso. y que hay que eso- ajustarse. sí. Señor, entiendan. Los que médicos la en sa- este país no, están muy mal pagados. No, oigan esto. Yo no sé si a usted le va a gustar que yo se lo diga, no, pero la salud aquí, no los médicos, ni la clínica, fue convertida en una mercancía. Es Por el verdad. Es así, Es verdad. eso es verdad. Es un mercado que no lo hicieron los médicos, sino se hicieron este tipo de cosas, lo que yo hablaba de capital financiero. Entonces, entonces, ¿qué usted quiere? Si no hay regla clara y que se aplique, surgen todas esas cosas. Porque si hubiera decidido usted va a cobrar 300 pesos, 400 pesos, lo que sea, el médico que lo cobre y que se salga de ahí y que se lo hubiera ajustado, porque en 15 años no se lo ha ajustado, ¿verdad? Yo no sé en qué por ciento diría. Dios mío. Entonces, usted tiene que confrontar la situación. El colegio médico tiene que intervenir, te hace una amonestación, o te dice usted no puede ejercer durante un año, te suspende el S4. Y hay una serie de cosas que ustedes saben que se puede hacer. Y yo le voy a decir a usted, ¿usted cree que los médicos se van a atrever a hacerlo? Si eso pasa. Usted sabe que no. Va a pasar lo que yo decía, hay consecuencias, lo que yo decía antes de yo entrar al programa. Habrá consecuencias. Entonces, Claro. si nos organizamos y hacemos las cosas como deben ser, los médicos, la clínica y sobre todo los pacientes, porque los médicos y la clínica no pueden existir sin pacientes. No, incluso el capital financiero hay que revisar en manos de quién debe estar, porque, bueno, que esté en manos de 2 o 3 bancos de la República Dominicana, ellos haciendo y deshaciendo con ese dinero lo que se les pegue en gana y una ley muy a su favor y ajustada a su medida, es como demasiado para un solo grupito, un grupito muy reducido,
un grupito muy privilegiado. Pero así Eso también debería estar contemplado en esta nueva propuesta que ustedes tienen, o no lo tienen contemplado. Sí, pero eso Esa es que... parte. Determinar quién debería de ser o quiénes deberían de ser los que estén manejando esos capitales, esos recursos. Pero recuérdese que... Porque el Estado no debería de formar parte de eso. El Banco Central está ahí, pero, el Banco Reservas está ahí también. Pero recuérdese, ¿quién ordena y quién manda? ¿Que usted cree que...? El capital. El capital. Doctor, Eso es así, pero por eso es que Entonces, en esta ese es el lucha, problema. doctor, ustedes no pueden ser simple y llanamente estar ahí como oyente, pero no tienen derecho al voto. No puede ser. Eso es lo que queremos precisamente modificar. Pero ¿y el Colegio Médico Dominicano? ¿Dónde está el Colegio Médico Dominicano? No, porque en caso de él son las clínicas. Yo sé, pero el Colegio Médico Dominicano debería ayudar. Sí, yo no sé si usted se da cuenta que en estos momentos, tanto nosotros como las asociaciones especializadas, es decir, por ejemplo, ginecología, pediatría y cardiología, deberían de... No, estamos juntos. En estos momentos nosotros estamos llevando una lucha en conjunto y estamos reclamando y estamos hablando el mismo idioma. Si doctor, ¿y eso que proponen de que la eliminación de las ARS como intermediaria, ustedes como sector lo respaldan? Bueno, para eso hay que cambiar el Estado. Yo soy un tipo que... yo soy un tipo usted es realista. Yo soy un tipo que tengo los pies en la tierra. Cuando el Estado se cambie y cuando eso se cambie, entonces eso va a pasar. Mientras tanto, no sueñe, Pilar. ¿Andeclino tiene ARS? No. No. Andeclino tiene ARS, está prohibido. Sí. Además, Andeclino... Además, sigue muchos problemas con el capital. Yo no sé si usted sabe que la clínica, el capital dominicano está siendo reemplazado. Ustedes, aquí ya hay clínicas que ustedes saben que están cerradas con candado. Después que entró y otras son de extranjeros, dice usted. ¿Y usted está de acuerdo? Sí, porque usted sabe que hay instituciones que aquí están en manos del capital extranjero, la mayoría, y hay clínicas que están completas. Y hay clínicas ahora que se están construyendo monstruos con el capital extranjero. ¿Qué cree usted que va a pasar a un pobre 4 o 5 médicos dominicanos que tengan 10 o 20 millones de pesos frente a 100 millones de dólares? ¿Qué usted cree que va a pasar? ¿Usted cree que es inteligente para saber lo que le va a pasar? Eso también está ocurriendo. Además, tenemos muchas desventajas. No sé cómo usted interpreta eso, pero usted sabe que frente a que hay una serie de instituciones que son privilegiadas, que le dan el agua, la luz, le dieron la tierra, se la construyeron y no pagan impuestos y son subsidiadas. Nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es la situación de nosotros, de los dominicanos, que estamos incursionando en eso? Es de desventaja total frente a todo ese tipo de cosas, porque frente al capital extranjero, usted me dirá, tú no te puedes meter en esa situación, pero cuando nos afecta a los dominicanos frente al capital extranjero, nosotros no tenemos fuerza ni poder para poderlo confrontar, porque ellos tienen privilegios en todos los frentes, los cuales nosotros no tenemos. Entonces, eso debería ser confrontado y solucionado. ¿Qué usted me preguntaba? ¿Qué fuerza tenemos nosotros para eso? No, ninguna. O sea, son realidades y por eso nosotros le decía ahorita que dependemos de los pacientes dominicanos. La libre elección, por ejemplo, que se quiere eliminar. Nosotros entendemos que esa es una de las conquistas, por lo menos, pírricas que hay que mantener, porque no puede ser posible que, y le digo eso porque ustedes saben que eso es una de las cosas que mayor, la mujer con su ginecólogo o su ginecóloga tiene mayor confianza. ¿A ti te gustaría que te mande la mujer tuya a un ginecólogo que tú no conoces? No, pero para nada. Ahí viene el primer pleito. Sí. Con las mujeres eso sería un pleito. No, y contigo también a la larga. Claro. No, es que cuando ella te diga a ti, tener derecho de elegir su médico. Pero no lo quieren quitar también. Así es. Entonces, bueno, cuando la mujer te diga, porque tú a lo mejor no te das cuenta, pero cuando la mujer te diga, hoy, te dice mañana, mira, ese médico no me gustó, ese médico me puso la mano, ¿qué tú crees que va a hacer? Eso es así, aunque no haya sido, porque el tipo no le inspiró confianza. Entonces, hay que dejar que la libre elección prevalezca, porque si no, no tiene sentido. Sí.
Doctor, agradecemos muchísimo que... Sería bueno invitarlo de nuevo. Hay que invitar al doctor de nuevo porque Anthony no me avisó, yo no tenía en mi cabeza lo de vida en balance. Para eso que tú estás ahí, Anthony, ¿oíste? Porque cuando yo estoy aquí, Alexander me enciende más de la cuenta también. Para la semana que viene lo vamos a invitar de nuevo. Yo no me puedo acordar de que está vida en balance. Pero la semana próxima, mire, doctor, yo quiero que usted traiga esa propuesta que ustedes están haciendo. Me gustaría leer esa propuesta sí, ¿cómo no? Y revisar un poco lo que está establecido hasta ahora y las razones por las cuales ustedes entienden que esa es una ley completamente obsoleta y una ley demasiado centrada en el capitalismo. ¿Hacia dónde debe caminar la reforma? Ese capital financiero que tiene atrapada una ley que solamente les beneficia a ellos. Los usuarios y los médicos son los perjudicados en este caso. No puede ser. Yo tengo alguna ventaja de conocimiento sobre ustedes, Ajá. como del campo al fin. Sí. La ley del embudo. La ley del embudo. Gracias al doctor Rafael Mena por su visita en el día de hoy. Ya saben ustedes, señores, hoy es jueves y tenemos la sección de Mira, cada el doctor jueves, Vincho Vida en Castillo estaba de Balance. cumpleaños ayer y se nos pasó. Oh, Dios mío, el doctor de cumpleaños, eso hay que celebrarlo, el pero en doctor grande. Castillo tuvo A cumpleaños. propósito de eso, tengo que decir rápidamente que me envió Pelegrín Castillo una invitación. Pelegrín me envió esta invitación, es identidad persistente y mutante. Esto va a ser una exposición con este tema de Federico Enríquez Gratero, va a ser el exponente, va a ser en la librería Cuesta a las 6 de la tarde, este próximo viernes, o sea, mañana a las 6 de la tarde en el Centro Cuesta, el que queda aquí en la avenida Abraham Lincoln, esquina 27, esquina Abraham Lincoln, más bien. Señores, nos tenemos que ir, eso fue lo que te dije que cuidara, ¿tú ves? Eso fue lo que te dije. Nos vamos a una breve pausa, tras la pausa retornamos con Vida en Balance.